conversatorio titulado La administración del portafolio de propiedad intelectual para empresas multinacionales. Es importante mencionarles que en este centro contamos con 3 programas dedicados a la innovación: la especialidad en gestión estratégica de la innovación y la propiedad intelectual, la maestría en gestión de la innovación y el doctorado en innovación en ambientes locales. El objetivo de este espacio, además de celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, es promover entre nuestra comunidad politécnica la gestión estratégica de la propiedad intelectual en las empresas. Con ese objetivo vamos a destacar la importancia que tiene sobre todo la propiedad intelectual, no solamente en las empresas, sino cómo nosotros desde la academia podemos abonar y sobre todo conocer. Hoy nos vamos a contar con la presencia de alguien que se dedica a este tipo de temas, al maestro Eusebio Peralta Martínez, quien es asesor interno senior y director global de propiedad intelectual en Hard Rock International. Cuenta con licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y una maestría en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami. Ha participado en educación especializada en oficinas de marcas y patentes en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y es miembro activo de diversas organizaciones internacionales relacionadas con la propiedad intelectual. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito legal, con énfasis en la propiedad intelectual, habiendo colaborado con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, de aquí en México, firmas legales nacionales e internacionales y empresas transnacionales. Actualmente se desempeña como director jurídico responsable del área de propiedad intelectual en la empresa Hard Rock International, brindando atención global a las distintas divisiones de la compañía. Maestro Eusebio, además de agradecerle muy atentamente de parte de nuestra comunidad, quisiera contarle un poco tenemos chicos que son propiedad intelectual nivel 0 y chicos de posgrado que ya han tratado estos temas. Entonces, no sé, se los doy de preámbulo para que no nos vayamos tan abstractos un poco en los temas al inicio y que nos pudiera conversar en esta conferencia magistral. Y bueno, pues le doy el micrófono y muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, doctora María del Pilar Montserrat Pérez Hernández. Agradezco al Instituto Politécnico Nacional y en particular a su Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales la oportunidad y este enorme privilegio de formar parte de este evento. Antes de comenzar, quiero enfatizar que las opiniones y comentarios vertidos durante mi participación son estrictamente personales y no reflejan necesariamente las opiniones o posturas de mi empleador. Atendiendo la consideración que usted acaba de presentar de la variedad de formación profesional o falta de algunos de los asistentes, esta presentación va a ser un poquito muy ligera, no vamos a abordar aspectos demasiado complicados. Definitivamente cada una de estas secciones sería suficiente para abordar horas y horas de plática. Pero esto va a ser, como mencioné, un pequeño esbozo de lo que implica la administración de la propiedad, del portafolio de propiedad industrial. En esta presentación exploraremos cómo administrar efectivamente la propiedad intelectual en empresas multinacionales, cubriendo desde estrategias de gestión hasta tendencias emergentes para el año 2026. Con el objetivo de maximizar el valor y proteger los activos intangibles de una empresa. Revisaremos la gestión estratégica de la propiedad intelectual, auditoría y clasificación de carteras, estrategias de protección internacional, vigencia y defensa de derechos, la explotación y monetización. Y finalmente vamos a analizar riesgos emergentes y tendencias relevantes para este año 2026. El activo intangible y contexto global. Vamos a hablar de la alineación de la propiedad industrial
con objetivos comerciales y los desafíos multinacionales. Como introducción, vamos a establecer que el valor del activo intangible en el contexto global del presente año, la economía mundial ha experimentado un auge y transición del modelo centrado en productos físicos a una economía de intangibles, donde mucho del valor de las organizaciones reside en el conocimiento, la innovación, la marca, los datos y en general en la propiedad intelectual. Hoy, los activos intangibles no solo complementan el negocio, sino que en muchos casos constituyen su principal fuente de ventaja competitiva y sustentabilidad a largo plazo. En este entorno, la alineación estratégica de la propiedad intelectual con los objetivos comerciales de una empresa se convierte en una prioridad crítica. La propiedad intelectual deja de ser solo un elemento meramente defensivo o legal y se transforma en una herramienta de crecimiento. La expansión internacional, la diferenciación en el mercado y la creación de valor para empresas e inversionistas. Definir claramente cómo la propiedad intelectual apoya la visión corporativa es esencial para maximizar su impacto económico y estratégico. Sin embargo, este desafío se intensifica dentro de un ambiente multinacional, donde las empresas operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones. Las diferencias regulatorias, los marcos legales distintos, los riesgos de cumplimiento y la necesidad de coherencia global exigen una gestión sofisticada y coordinada de los activos intangibles. Navegar con éxito en este entorno complejo requiere una estrategia de propiedad intelectual integrada, flexible y alineada con la realidad global de cada negocio. Inventario exhaustivo y categorización estratégica. Clasificación de activos como principales, suplementarios y no utilizados, y la creación de un plan estratégico y control de gestión. El primer paso para una gestión eficaz de la propiedad intelectual es la realización de una auditoría exhaustiva de la cartera orientada a obtener una visión clara, completa y actualizada de todos los activos intangibles de la organización. Este proceso implica una identificación sistemática de patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor y secretos comerciales o industriales, así como los activos en proceso de registro o desarrollo. Más allá del inventario formal, la auditoría permite evaluar el estado legal, el alcance territorial, la vigencia y el nivel de explotación de cada activo. Una vez identificado el portafolio, resulta esencial avanzar hacia una categorización estratégica que permita priorizar recursos y tomar decisiones informadas. En este contexto, los activos principales corresponden a aquellos activos esenciales para el negocio principal, directamente vinculados a la propuesta de valor, la diferencia competitiva y la generación de ingresos. Los activos suplementarios, por su parte, cumplen una función de apoyo o defensa. Protegen mercados, refuerzan barreras de entrada o respaldan líneas de negocios secundarias. Finalmente, otros activos no utilizados incluyen todos aquellos que no son críticos para la estrategia central y que pueden convertirse en oportunidades de licenciamiento, monetización indirecta o abandono estratégico, optimizando costos y maximizando valor. Basado en las características específicas de la empresa y del tamaño de su portafolio de propiedad intelectual, se deberá crear un plan estratégico de control y gestión tras analizar datos, detectar redundancias, identificar riesgos y oportunidades y, con esto, generar predicciones sobre el desempeño y el valor potencial de la cartera. La combinación de auditoría estructurada, clasificación estratégica y, en ciertos casos, el uso de tecnologías avanzadas sentará las bases para una gestión de propiedad intelectual más ágil, alineada con la estrategia corporativa y preparada para un entorno global altamente competitivo. Priorización geográfica y rutas de registro, gestiones de costos y protección internacional.
Una vez definidas y clasificada la cartera de propiedad intelectual, el siguiente paso crítico es diseñar una estrategia de protección internacional coherente y sostenible. En un entorno globalizado, registrar en todos los países no siempre es viable ni estratégico. Por ello, dar prioridad geográfica donde es relevante se convierte en un factor clave. Ese análisis debe equilibrar los mercados actuales donde la empresa ya opera y genera ingresos con los mercados emergentes que presentan alto potencial de crecimiento, manufactura, innovación o riesgo de copia. Variables como el tamaño del mercado, entorno regulatorio, nivel de competencia, capacidad en la defensa de los derechos y la cadena de suministros deben guiar esta decisión. Para ejecutar esta estrategia de forma eficiente, es importante, y dependiendo de las necesidades y características de la empresa, definir si el uso de sistemas de registros locales es la vía adecuada o si una ruta de registro internacional es lo más conveniente y si es esta vía disponible. Cada una de estas opciones ofrece beneficios y riesgos, por lo que es importante determinar cuál es la opción más adecuada para cada caso. En teoría, los sistemas internacionales ofrecen importantes beneficios. Por ejemplo, el sistema de Madrid permite una gestión centralizada y flexible de marcas en múltiples jurisdicciones, reduciendo tiempos y complejidad administrativa. En el ámbito de patentes, el Tratado de Cooperación en materia de patentes o PCT facilita la postergación de decisiones nacionales, otorgando mayor margen para evaluar viabilidad comercial y tecnológica. De manera complementaria, el sistema de la Haya ofrece una solución eficaz para la protección internacional de diseños industriales. El uso inteligente y combinado de estos sistemas permite escalar la protección global sin perder el control estratégico. Finalmente, toda estrategia internacional debe contemplar una gestión rigurosa de costos, especialmente en lo relativo al mantenimiento de anualidades, tasas oficiales y renovaciones. Esto implica tomar decisiones proactivas sobre activos mantener, en qué territorios continúa la protección y cuándo realizar abandonos estratégicos. El objetivo no es reducir la protección, sino optimizar la inversión, asegurando que cada activo protegido contribuya de manera tangible a los objetivos del negocio. Esta estrategia bien ejecutada permite equilibrar el presupuesto, reducir gastos innecesarios y maximizar el retorno sobre los activos intangibles a nivel global. Monitoreo global y sistemas de alerta, las estrategias de defensa y acciones legales. En un entorno global altamente competitivo y digitalizado, la protección efectiva de la propiedad intelectual no termina con el mero registro. Requiere una vigilancia constante y una estrategia de defensa proactiva. La detección temprana de infracciones, usos no autorizados o intentos de apropiación indebida es esencial para preservar el valor económico y estratégico de los activos intangibles. La vigilancia de derechos de propiedad intelectual implica el monitoreo sistemático de mercados, registros oficiales, plataformas digitales, redes sociales y cadenas de suministro. Esto con el objetivo de identificar conflictos potenciales antes de que estos escalen. El uso de herramientas tecnológicas avanzadas y soluciones basadas en inteligencia artificial permite automatizar alertas, analizar patrones de infracción y priorizar riesgos, especialmente en entornos multinacionales donde la exposición es mayor. Una vez identificada una posible infracción, la defensa de los derechos debe ejecutarse de una forma estratégica y proporcional. Esto incluye acciones administrativas, como oposiciones y cancelaciones, o medidas contractuales, notificaciones de ceses y desistimientos, mecanismos aduaneros y, cuando es necesario, litigios civiles o penales. La clave no es reaccionar de forma aislada, sino integrar la defensa de la propiedad intelectual dentro de una estrategia global de defensa y protección, alineada con los objetivos comerciales, la reputación de la marca y la tolerancia al riesgo de la organización. Una vigilancia eficaz
y una defensa bien estructurada no solo protege los activos existentes, sino que refuerza la posición competitiva de las empresas, disuade a los terceros y asegura que la inversión en innovación y creatividad se traduzca en valor sostenible a largo plazo. Licenciamiento externo y transferencia de tecnología, valoración de la propiedad industrial y los métodos modernos para esto. Una vez protegidos y gestionados estratégicamente, los activos de propiedad intelectual deben evolucionar hacia su fase más madura. Esto quiere decir la explotación y monetización del valor. En este punto, la propiedad intelectual deja de ser solo un centro de costo para convertirse en una fuente directa de generación de ingresos y ventas competitivas. La clave está en activar aquellos activos que no están siendo utilizados plenamente dentro del negocio principal. El licenciamiento externo representa una de las vías más eficientes para lograrlo. A través de acuerdos estructurados, es posible generar flujos de ingresos pasivos a partir de patentes, marcas, tecnologías o conocimientos que no forman parte del negocio principal de una empresa. Sin necesidad de inversión operativa adicional, esta estrategia permite monetizar activos subutilizados, ampliar la presencia en nuevos mercados y fortalecer relaciones estratégicas con socios industriales o tecnológicos. De forma complementaria, la transferencia de tecnología requiere protocolos claros y estandarizados, tanto para operaciones entre filiales como con terceros. Estos protocolos deben contemplar aspectos legales, fiscales y de cumplimiento regulatorio, garantizando una transferencia eficiente del conocimiento sin poner en riesgo la titularidad ni la confidencialidad. Una gestión adecuada facilita la innovación colaborativa, acelera el tiempo de implementación en el mercado y maximiza el aprovechamiento global de la propiedad intelectual. Finalmente, toda la estrategia de monetización debe sustentarse en una valoración sólida de la propiedad intelectual. Los métodos modernos, enfoque de mercado, enfoque de costos, enfoque de ingresos, permite determinar el valor financiero real de una cartera de propiedad intelectual. Apoyar negociaciones de licencias, fusiones o alianzas estratégicas y reforzar la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Valorar la propiedad intelectual no solo es un ejercicio financiero, sino una herramienta clave para convertir los activos intangibles en resultados tangibles para el negocio. Por supuesto, tenemos que hablar de la inteligencia artificial generativa y la sustentabilidad, la ciberseguridad y la protección de los secretos comerciales. En cara al 2026, la gestión de propiedad intelectual se transforma en un entorno marcado por riesgos emergentes y tendencias disruptivas que redefinen las reglas tradicionales de protección y explotación de los activos intangibles. Anticipar estos desafíos es clave para mantener la competitividad y la resiliencia del negocio. Uno de los principales retos proviene de la inteligencia artificial generativa, que plantea interrogantes complejos en torno a la titularidad y la protección de las obras creadas total o parcialmente por sistemas de inteligencia artificial. La ausencia de marcos regulatorios homogéneos a nivel global genera una incertidumbre sobre autoría, derechos de explotación y responsabilidad, obligando a las organizaciones a tener que revisar contratos, políticas internas y estrategias de propiedad industrial para mitigar riesgos legales y preservar el valor de una innovación. En paralelo, la sustentabilidad se consolida como un eje estratégico, impulsando el crecimiento y la integración de propiedad intelectual de los criterios ambientales, sociales y de negocio y de gobierno de la propiedad. La protección de tecnologías orientadas a la eficiencia energética, la economía del reciclaje y la reducción del impacto ambiental no solo responden a exigencias regulatorias y de mercados, sino que refuerzan la reputación corporativa y el acceso a financiamiento responsable. Finalmente,
La ciberseguridad emerge como un factor crítico para la protección de los secretos comerciales, especialmente en un entorno de trabajo híbrido, digitalizado y globalizado. El incremento del intercambio de información sensible entre filiales, socios y proveedores amplifican los riesgos de filtraciones, espionaje industrial y ataques cibernéticos. Proteger el conocimiento comercial exige la combinación de medidas legales, tecnológicas y organizativas, integrando la propiedad intelectual dentro de una estrategia robusta de seguridad de la información. En conjunto, estas tendencias confirman que la propiedad industrial en este año no solo debe gestionarse desde una perspectiva únicamente legal, sino como un activo dinámico estrechamente vinculado a la innovación, la sustentabilidad y la gestión del riesgo empresarial. En conclusión, la gestión efectiva del portafolio de propiedad intelectual es fundamental para el éxito de todas las empresas, especialmente para las empresas multinacionales. Aplicar estrategias integrales, mantenerse al día con tendencias vigentes y proteger activamente esos activos genera ventajas competitivas sostenibles. Gracias por su atención. Gracias. Vamos a abrir la mesa de las preguntas, maestro Eusebio, Sí. y ya sabe que, bueno, aquí nos gusta provocar cosas interesantes. ¿Por qué la piratería es mala para las empresas, maestro? Bueno, Porque hace poco nos acaban de sacar unas cuantas notas que anduvieron haciendo requisiciones de ropa y de accesorios de fútbol. ¿Y por qué daña eso particularmente a las empresas? No sé si nos pudiera comentar algo al respecto. claro que sí. Bueno, hay varias razones por las cuales la piratería en general no es aceptable y no es algo bueno. Obviamente, las personas que se dedican a eso obtienen una ventaja financiera sin la necesidad de hacer una inversión. Esto no aplica únicamente a empresas multinacionales, sino cualquier creador de propiedad intelectual. Siempre para poder generar una marca o un elemento de propiedad intelectual, se requiere un tipo de inversión, trabajo que va siempre asociado a la creación de esos activos. Cuando una persona que no ha invertido, no ha hecho ningún tipo de valor a esa propiedad, obtiene un beneficio directo sin haber invertido nada, afecta directamente a la persona, al dueño de la propiedad intelectual que ha invertido y ha hecho gastos para poder desarrollar eh, ese material. Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces hay elementos de calidad, de control de calidad, hay aspectos de seguridad que van asociados al prestigio y al reconocimiento de una empresa o una marca. Muchos consumidores adquieren un producto basado no solamente en el aspecto de comercio que pueda tener, sino en las características físicas y de seguridad que un producto o un servicio representa. Cuando el usuario o el cliente adquiere un producto o un servicio con la idea de que va a tener estos beneficios o estas certezas, y lo adquiere a través de un tercero que no ofrece esas garantías, puede representar obviamente un daño o un riesgo a la seguridad, a la salud en muchos casos, y obviamente eso afecta no solamente al dueño de la propiedad intelectual, sino al consumidor final. Hay aspectos, como mencioné, de salud, de seguridad, que son sumamente relevantes, y hay otras áreas de la ley que abordan la protección al consumidor desde ese punto de vista. Hay aspectos
también que tiene que ver con la contribución fiscal que hacen las empresas o los dueños de la propiedad intelectual en un mercado formal a través de pago de impuestos. eh, a- Cada vez que hay algún tipo de licencias o pago de regalías o simplemente venta o ofrecimiento de servicios en un mercado estable o formal, implica la aportación de impuestos hacia el Estado, que a su vez se traducen en un beneficio a la colectividad y a la sociedad en común. Y eso sería, digamos que uno de los aspectos en los cuales la piratería afecta directamente a cada uno de nosotros, aunque a veces no nos percatemos de esas situaciones. Generar valor no es solamente producir productos. Los productos hay un concepto detrás de eso, ¿no? De cómo vendemos ese producto. Y uno de los costos, como mencionaba el maestro Eusebio, bueno, pues cuando nosotros se nos hace fácil, ¿no? Comprar una playera que dice, bueno, pues es más barata que comprar 200 pesos versus no sé cuánto cuestan ahorita. ¿Alguien me puede decir cómo está la playera oficial de la selección? ¿2,000? 3,000 pesos, ¿no? Ya les comentaba el maestro Eusebio, ¿no? O sea, no nada más es la marca, ¿no? Y bueno, las empresas hacen estrategias para que el consumidor no sea engañado, ¿no? Que sea original. ¿Alguien ha probado cuándo es una playera original versus una imitación? Yo sí les voy a decir. Cuando te pones una imitación, la playera, la usas y apestas, aunque te pongas desodorante. Pero cuando es original, transpira, ¿no? Un poco lo que te dice el maestro Eusebio, pues está enfocada a eso, cómo el usuario aparentemente se ha engañado, dices, "Ay, pues yo tengo la ilusión de que me saco la foto y parece igual, pero resulta que no es lo mismo, ¿no? La empresa invierte no solamente en la marca, en la calidad, en el diseño, entonces esos son elementos muy importantes. ¿Por qué nosotros como estudiantes, maestro Eusebio, tendremos que ser conscientes de lo que implica la piratería? ¿Por qué no es bueno? Porque nosotros aquí en la escuela, ¿no? Vamos a tener un grado, ¿no? Vamos a salir al mercado laboral. ¿Por qué sería bueno que nosotros seamos embajadores de que hay que comprar original? No les estoy diciendo que compren Louis Vuitton ni nada por el estilo, ¿no? Pero es importante que fomentemos a nuestras empresas. ¿Por qué las empresas tendrían que, eh, bueno, nuestros estudiantes que egresan, maestro Eusebio, cuál sería su recomendación para que sean promotores de que la propiedad intelectual es importante y lo más importante aún, ¿por qué tendríamos que estar generando esos nuevos productos? Claro. Bueno, siempre atrás de una marca, atrás de un producto, atrás de un servicio, hay no es algo aislado. Siempre hay personas que están directamente empleadas, que están directamente relacionadas a ese producto o ese servicio. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de empleos, estamos hablando de muchísimas acciones que van encaminadas a la creación de esta propiedad intelectual. Eh, pero a final de cuentas, yo creo que uno de los aspectos importantes es el reconocimiento de que si alguien hace algo y implica esfuerzo, trabajo, lo más justo es reconocer ese esfuerzo y ese trabajo. A veces cuando pensamos en piratería decimos, bueno, pues que estas empresas grandes, ¿qué les afecta, no? No lo vean así. Véanlo un poquito más como esto es algo que un tercero, una persona, llámalo un empresario individual, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, eh, ha dedicado energía, ha dedicado esfuerzo, ha dedicado tiempo, ha dedicado recursos para que algo sea reconocido, algo sea presentado en el comercio
y lo que busca es obtener una utilidad de eso. Obviamente, comprar algo que es legítimo da la certeza de que estás ayudando a una economía establecida, que estás creando la generación de nuevos empleos, estás generando la creatividad, porque muchas veces una marca tiene que evolucionar, tiene que crear cosas nuevas para seguir atrayendo consumidores. Entonces siempre va a haber ese desarrollo, esa creatividad, esa inventiva que nos va a dar la posibilidad de seguir avanzando, no solamente en la industria, sino en la tecnología, en el conocimiento. Todo va relacionado, todo está comunicado entre sí. Y si entendemos que todas nuestras acciones tienen un efecto directo, vamos a entender que no solamente respetar el trabajo de alguien que está atrás de la creación de estas marcas o de esos productos, sino que estamos generando un beneficio colectivo, ¿sí? La creación de la propiedad intelectual se crea como parte de la ley con una finalidad de utilidad pública. Es decir, a final de cuentas, no solamente es dar un monopolio a un individuo para que explote algo en forma exclusiva, está buscando, a final de cuentas, que ese monopolio, tarde o temprano, refleje ciertos beneficios y ciertas utilidades a la comunidad en general. Y ahorita que trató el tema del bien común que implican las patentes, porque aunque ustedes no lo crean, mis queridos estudiantes, la vacuna del COVID fue posible porque se hicieron patentes previas. Entonces, y ahí invirtieron grandes cantidades de las empresas transnacionales. Y como todos estábamos encerrados, probablemente no nos dimos cuenta. Pero esos desarrollos, como decía el maestro Eusebio, son los que hacen posible que ahorita hayamos regresado allá a las actividades. Obviamente no les hizo mucha gracia, porque tampoco puede así, voy a dar mi tecnología y va a ser. ¿Por qué las empresas hacen este tipo de acciones, maestro? ¿Nos podrían comentar? Las acciones, perdón, Donde colaboran por una cuestión de emergencia, porque claro. imagínense, si no hubiera salido la vacuna, ¿quién iba a comprar los productos? Claro. Era importante reactivar la actividad económica. Entonces, Claro. las empresas no son las malas, a pesar de lo que en la política se crea. Las empresas generan valor, pero también bienestar para toda la sociedad, lo que mencionaba el maestro Eusebio, ¿no? Generan empleos, generan, ¿cómo? Bueno, ¿alguien es de economía? ¿Todos? A ver, ¿qué hacen a ver, vamos a darle la voz acá a los economistas. ¿Qué hacen las empresas? Hace rato el maestro Eusebio les decía que generaban impuestos. ¿De dónde viene eso de la economía? Híjole, ¿en qué se menciona? Es elementos básicos de la ciencia económica. Bueno, es que hace 1000 años que estuve en economía. ¿Cómo se derrama a partir de que yo compro un producto, ¿no? Imagínense que compro mi iPhone, hablando de transnacionales, y esta se diseña en Estados Unidos, se manufactura en China y luego lo vienen a vender a México. Lo que les decía nuestro Eusebio, se pagan impuestos, se pagan sueldos, ¿qué más? ¿Qué más genera? Pues, ¿dónde cree que circulan las cosas? Pues hay barcos, ¿no? Logística que implica carreteras para mover las mercancías, ¿qué más? Los chicos que venden en las tiendas, ¿sí los has visto, no? Esos son empleos. Desde la cadena de comercialización, ahí se están generando empleos. Entonces, obviamente, bueno, cuando tenemos una empresa, ¿no? Que dice, bueno, yo tengo esta inversión que he hecho en mis vacunas, ¿por qué tendría que colaborar con el gobierno? Porque pues si no, la economía estaría parada, ¿no? Entonces, ¿por qué las empresas invierten tanto en propiedad intelectual, maestro? ¿Nos podría comentar? Claro que sí. Bueno, la propiedad intelectual en la mayor parte de las empresas es lo que hace la diferencia competitiva de cada una. Es lo que distingue un producto efectivo de uno que no lo es.
Vamos a pensar, no sé, en un desarmador, ¿no? Por ejemplo, eh, un desarmador es relativamente simple. Eh, lo más seguro es que cada uno de nosotros tenga un desarmador en su casa. Si no hubiese propiedad intelectual, si no hubiese un desarrollo de innovación que te dé un valor agregado a ese desarmador, las personas no tendrían por qué comprar un nuevo desarmador, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, un desarmador de hace 20 años o un desarmador de ahora? A lo mejor el tipo de material con los que están hechos, las funciones que realizan. A lo mejor no solamente ya es un desarmador, a lo mejor es una combinación de herramientas que te dan la flexibilidad en lugar de tener 50 herramientas, nada más tienes una, que te dan la solución de la necesidad que tengas de una forma más expedita. Esa evolución únicamente se da a través del desarrollo o la inversión que una empresa pone en la propiedad intelectual. Como digo, es la diferencia que va a marcar una ventaja competitiva en el mercado de entre una empresa a otra. Por lo tanto, la inversión en propiedad intelectual siempre va a ser la base para generar una diferenciación en el mercado de competencia. Muchas gracias. Ahora sí vamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas. A ver, Edith. Buenas tardes, maestro Eusebio. Mi Más a pregunta es, usted mencionaba este tema de la falta de trabajo uniforme internacional respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían el ABC de esta regulación que todos deberíamos tomar en cuenta? Uno de los principales problemas que está ahorita todo el mundo sufriendo a nivel internacional es que la tecnología está avanzando más rápido de lo que podemos establecer como medidas legales de protección. Eh, Esto definitivamente va a generar una incertidumbre, de hecho, genera una incertidumbre, y hasta que no se dé la misma velocidad en la implementación de reglas legales o normas legales, sí vamos a tener este conflicto. Eh, Afortunada o desafortunadamente, hay muchas cosas que son internacionalmente aceptables, como los derechos de autor, la protección de los derechos de autor, eso vendría a ayudar un poquito a generar un marco global. Como independiente de eso, como sabes, los tratados internacionales normalmente requieren una colaboración estrecha de cada uno de los países y muchas veces los países requieren un tipo de proceso de autorización de normas. Estas normas tienen que ser aprobadas o autorizadas por los congresos nacionales o a través de sus leyes nacionales. Entonces, desafortunadamente, eso toma un poco más de tiempo y la velocidad con la que la tecnología está avanzando definitivamente está sobrepasando muchísimo la habilidad que tienen los estados de regular todo eso. Eventualmente, y yo espero que se den más y más opiniones de las cortes, de asociaciones y grupos de comercio que puedan dar directivas, que puedan dar opiniones específicas de cuáles serían estas soluciones. Ha habido decisiones en cortes en Estados Unidos, en Europa, en Asia. En muchas ocasiones son un poco contradictorias. Entonces, hasta que no se dé ese marco homogéneo, va a existir todavía este problema de protección. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en línea. Adelante, María. Hola, buenas tardes a todos. Eh,
Tomando en cuenta lo que nos había comentado respecto a la piratería, en su experiencia, ¿cuáles serían las estrategias viables para combatir la piratería en empresas transnacionales? Bueno, es una situación un poco complicada, porque mucho va a depender del tipo de productos o servicios que la empresa distribuya o preste y el tipo de país donde estén realizando actividades. Hay países donde las legislaciones permiten eh, una protección muy eficiente de la propiedad intelectual y los gobiernos ofrecen un soporte y una flexibilidad para atacar esa piratería de una forma muy buena. En otros países, básicamente hay muchísimas reglas, muchas regulaciones que no voy a decir que afectan el proceso de ataque a la piratería, pero definitivamente ponen un, un- una restricción en la habilidad de tomar acciones rápidas y eficaces. Ah, por supuesto, cada vez más países están tratando de ofrecer soluciones viables a ese problema. Cuando los problemas o cuando la piratería viene de fuera, hay muchísimas medidas, lo que le llaman medidas en frontera, que ayuda a restringir o a limitar un poquito la introducción de eh, productos piratas a un mercado específico. Pero te digo, mucho va a depender de cada una de las circunstancias de cada empresa. Hay ciertos productos que son muy fáciles de piratear, hay productos que son muy costosos de tratar de copiar, eh, sobre todo productos que llevan una tecnología muy sofisticada, son difíciles de copiar y obviamente el costo de tratar de hacer una copia es muy alto y a lo mejor el costo-beneficio para los piratas no les representa una ventaja y por lo tanto la piratería no es tan evidente en esa área. Otros productos, otros servicios son relativamente sencillos de copiar o los dueños de la propiedad intelectual no utilizan mecanismos para defender sus derechos y son obviamente espacios muy sencillos para los piratas para hacer sus actividades delictivas. Eh, pero definitivamente mucho va a depender de las circunstancias específicas de la empresa, del tipo de productos y servicios y de los países o las jurisdicciones donde realicen actividades económicas. Tenemos también otra pregunta. Claudia, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Me gustaría regresar un poco al tema de inteligencia artificial. Ujú. Bueno, mucho de mi tema de investigación y estoy un poco involucrada con el tema de tecnología. Sí coincido en el tema de las lagunas legales que hay para regular tanto en instituciones públicas como privadas todo el tema de inteligencia artificial. Me gustaría conocer su perspectiva porque he estudiado mucho el fenómeno de cómo las áreas de tecnología se están involucrando en estos marcos de gobernanza internos. Si bien no hemos estado, pues en este caso las instituciones gubernamentales, de acuerdo en crear ese marco de gobernanza por la complejidad que implica en diversos países, la tarea de las áreas de TI, sobre todo cuando se desarrollan inteligencias artificiales de uso interno que se disponibilizan a los empleados, me gustaría conocer su opinión sobre cómo funcionan estos marcos de gobernabilidad interna que generan las áreas de TI específicamente hacia el interior para regular las políticas de uso y cómo van a regular el flujo de información y autoría de lo que se genera con inteligencia artificial hacia el interior y lo que se refleja al exterior dentro de las organizaciones. Okay. So, en ese entendido, hay muchos productos
le llaman herramientas de inteligencia artificial, que, como dices, son generadas por empresas, pero la mayor parte de estas herramientas son derivados de herramientas que están generadas por empresas relativamente grandes. Y uno de los principales problemas de eso es que muchos de la información que se ha utilizado para educar, por llamarlo de alguna forma, el algoritmo, son materiales que corresponden o que tienen adjuntos derechos de propiedad intelectual que no fueron debidamente obtenidos, que no fueron licenciados o que corresponden a terceras partes que nunca fueron consultados acerca de la habilidad de poder utilizar ese material. Hay muchísimos problemas en ese sentido y lo que yo he visto principalmente en muchas de las empresas es, primero, determinar exactamente el tipo de herramienta de inteligencia artificial que la empresa va a utilizar. Si es únicamente estamos hablando de inteligencia generativa, es el tipo de producto final que vas a tener. ¿Cuál es la intención que vas a tener con ese producto? Si es básicamente uso interno, si lo vas a utilizar para tu parte de tu estrategia de mercadotecnia, si lo vas a utilizar como parte de tu producto final de ventas. Todo eso va a implicar un riesgo y va a implicar que la empresa tenga que asumir ciertas estructuras de defensa, tanto internas como externas, para limitar lo que le llaman el exposure, limitar el riesgo que esa empresa va a tener cuando haga uso de sus materiales. Otro de los aspectos es quién es el autor del el producto final de esas herramientas. Y mucho tiene que ver con, volvemos al punto, el tipo de herramientas que estamos utilizando, el tipo de, especialmente aspectos contractuales de los proveedores de esas herramientas, en los cuales hay una licencia adjunta al mismo, hay una asunción de propiedad del producto final, hay una transferencia o cesión de propiedad intelectual, o hay una exclusión definitiva de los riesgos y las responsabilidades de los proveedores de esas herramientas. Después vas a tener que establecer, por ejemplo, en aspectos internos de la empresa, es qué tipo de herramientas le vas a permitir a tus empleados o a tu grupo de colaboradores utilizar. Y si el producto que vas a utilizar, resultado de la herramienta, es algo que es considerado original o que puede estar afectado de algún tipo de infracción en propiedad intelectual o concretamente en derechos de autores, que pone en riesgo a través del uso a la empresa misma. Entonces, mucho de esto va a tener que hacerse. Como mencioné, es un área relativamente nueva. Entonces, muchas de las empresas están creando reglas internas de qué tipo de herramientas se pueden utilizar, cuáles son los niveles de riesgo que son aceptables para cada empresa y qué cosas son totalmente no aceptables. Y básicamente, ahorita lo que se está haciendo es limitar mucho del riesgo a través de reglas internas, de contratos, de acuerdos con proveedores y usuarios de este tipo de herramientas. Muchísimas gracias, maestro. ¿Tenemos otra pregunta, por favor? Mauricio. Hola, muy buenas tardes, maestro. La verdad, muy buena conferencia. Yo al respecto, bueno, a lo mejor le platico un pequeño contexto.
En mi caso, yo estoy haciendo una fábrica de alimento para animales Ujú. y precisamente ahorita estamos sufriendo con la parte de la propiedad intelectual en el sentido de la marca, de registrar el nombre, la marca, el logotipo. ¿Por qué? Porque no podemos sacar el tema de las bolsas ni nada si no tenemos registrada la marca. Entonces, se me hace un poco ilógico que uno como emprendedor tengan que esperar 6 meses a arrancar para poder arrancar sin que te copien la marca, o si te copian, pues puedas proceder legalmente. Entonces, ahorita formulando una pregunta, me gustaría planteársela y pues a ver, pues usted es el experto. Un ejemplo, ¿qué conviene más en la industria de alimentos para las mascotas? En el caso mío sería patentar la fórmula o mantenerla como secreto industrial, porque era lo que a mí me comentaban. Entonces, sí tengo como como no conocer las dos partes, la del secreto industrial y la de la fórmula. Ok. Bueno, estamos aquí en dos situaciones un poco diferentes. Una, la patente lo que te va a dar es el monopolio de utilizar una cuestión tecnológica, de invención, de productos, de procesos, por un tiempo determinado. Después de que pase ese tiempo determinado, si mal no recuerdo, son 20 años, este, después de que pase eso, la protección que tú tienes va a pasar al dominio público. Esto quiere decir que cualquier persona, después de ese tiempo, va a poder utilizar tus procesos, lo que tú tengas protegido como esa patente. Eh, Cuando hablamos de un secreto industrial, estamos hablando de algo que no es muy conocido o que no es conocido dentro de la industria. Es algo que solamente tú sabes y el grupo de tus colaboradores sabe y que va a ser tu producto mucho más efectivo que los que hay actualmente en el comercio o que le dan una característica súper distintiva a tu producto. Y el problema aquí es que tú tienes que tener elementos de seguridad para evitar que esa información que hace distintivo a tu producto sea obtenida a través o cualquier medio por terceros. Ujú. Entonces, tú tendrías que establecer cuáles van a ser tus mecanismos de seguridad, de control, de procesos, y esa información que solamente tú o un grupo de personas que tú tienes, que tienen acceso restringido y tienen estrategias de control y verificación para el acceso a esa información, van a tener a tu disposición. Entonces, ahí tú tienes que determinar cuál es lo más competente. Si tú tienes la habilidad de tener protegida esa información y que nadie la va a saber, que no hay forma de que nadie la sepa, a lo mejor el secreto industrial es algo que a ti te convenga. Uno de los problemas con el secreto industrial es que si es algo que se puede obtener a través de lo que le llaman ingeniería reversa, en reversa, las posibilidades de que esa ventaja que tú tienes a lo mejor se disminuyen porque un tercero puede decir, ¿sabes qué? Lo que hace muy apetitoso para mi mascota, este alimento para mascotas, es la combinación en estos porcentajes. Y yo puedo determinar que puedo replicar el producto exactamente como es, sin necesidad de que tenga toda la información que tú conoces. Y en ese entendido, el tener solamente tu secreto industrial no te daría ningún tipo de protección, a diferencia de una patente. En la patente, tú tendrías la habilidad de decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás copiando, la forma en que ese proceso se lleva a cabo y que da como resultado este producto final, únicamente se pudo haber hecho a través de la forma en la que yo estoy solicitando o la que yo tengo uso exclusivo a través de esta patente. Entonces, tienes formas más eficientes de obtener una declaración de infracción de una patente a obtener una declaración por uso ilegal de un secreto industrial. Entonces, mucho tiene que ver con las características específicas de tu negocio y lo que a largo plazo quieras hacer respecto de ese producto que estás mencionando. Eh,
Mencionabas acerca de tener ciertos requisitos como una marca registrada antes de poder lanzar un producto. Y eso aquí sería un poquito en el sentido de la estrategia de mercado. Me imagino que antes de que tú decidiste iniciar este negocio, te sentaste y dijiste, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno haciendo esto, ahora voy a tener que generar un plan de negocios. Muchas veces en los planes de negocios olvidamos que hay ciertas cosas que tienen que ir aparejadas al desarrollo, en este caso, del producto de mascotas que tú desarrollaste. Que es, ok, ya que tengo este producto, ¿cómo lo voy a comercializar y cuáles son los requisitos que yo tengo que hacer? O sea, no es solamente tener tu distribución, tener tu negocio, tener tu oficina, sino cuáles son los requisitos asociados a la realización de este tipo de negocios. En este caso, incluyendo cuáles son los requisitos administrativos o legales que cualquier empresa tendría que tener. Entonces, es un poquito de planeación y prever un poquito cuáles van a ser las necesidades de un negocio antes de hacer efectivo ese negocio. Bueno, Mauricio ya aprovechó y hizo su pregunta de consultoría, entonces vamos a pasar la cuenta después. Pero bueno, retomo el tema Gracias. que mencionaban de plan de negocio. Bueno, para nuestros compañeros de economía, eso también es una materia que van a tener, no sé si por el quinto o sexto semestre, entonces para que pongan ahí atención. Bueno, pues quisiera finalmente, pues además, ya en el cierre, pedirle al maestro Eusebio si pudiera darnos lo que le llamamos aquí en la jornada, un regalo para nuestros jóvenes, porque estos temas son valiosos y qué les podría aportar a ellos dedicarse a estos temas. Bueno, lo más seguro es que vas a tener contacto con la propiedad intelectual en todos los aspectos de tu vida. A veces no nos detenemos a pensar mucho de eso, pero la verdad, cada vez que interactuamos comprando algo, vendiendo algo, obteniendo un servicio, interactuando en una sociedad donde la venta y la compra y la prestación de servicios es algo cotidiano, es súper indispensable. Además, el tener un poquito de entendimiento de qué está atrás de una marca, qué está atrás de un producto, qué protecciones tiene cada uno de estos elementos, te va a dar un cambio en la actitud acerca de cómo compras, cómo vendes, cómo haces tus actividades cotidianas. Obviamente yo te puedo hablar de mi experiencia de por qué me dediqué a esto, que es un área que para mí hace 30 años algo novedoso, no estaba tan emergente o tan eh, amplio como es actualmente, pero yo desde un principio vi los beneficios el potencial de esta área y la relación y la interconectividad que existe con cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, definitivamente es algo que vale la pena aprender.